Refrigeración. Motores, controles y sus pruebas. Unidades selladas. Motores monofásicos de varios tipos. Identificación de terminales, pruebas de relevadores, condensadores y fusibles. Muchos de los problemas en refrigeración son causados por fallas eléctricas de un motor o de los controles que gobiernan su funcionamiento. Estos controles se emplean para activar automáticamente los sistemas de refrigeración y acondicionamiento de aire, y los desperfectos de algún control dejan fuera de servicio a un sistema. Las unidades motocompresoras monofásicas selladas y semiselladas se pueden obtener en tamaños hasta de 5 caballos de fuerza para una tensión de 115 y 230 voltios. Están diseñadas para la aplicación particular requerida. Los motores de fase dividida, por ejemplo, se usan principalmente en refrigeradores y congeladores domésticos y poseen un bajo torque de arranque. Se usan en sistemas capilares cuyas presiones se equilibran en el ciclo muerto, y el compresor no tiene que arrancar contra una alta presión, por lo que no se necesita un motor de alto torque de arranque. Los motores de inducción de arranque por condensador poseen un buen torque de arranque, y se usan en tamaños hasta de 3/4 de caballo de fuerza. Los motores de arranque por condensador y marcha por condensador son para servicio pesado, de excelente arranque, y se obtienen con capacidad hasta de 5 caballos de fuerza. Cuando se usan dispositivos de medición tales como válvulas automáticas de expansión, válvulas termostáticas de expansión y flotadores para el lado bajo, para reducir la presión y la temperatura, se necesitan motores de torque alto. Con estos sistemas no hay equilibrio de las presiones en el ciclo muerto, y el compresor debe arrancar contra una presión razonablemente alta. Para el acondicionamiento de aire y sistemas comerciales pequeños, que utilizan dispositivos medidores de tipo capilar, en que no se requiere un torque alto, se emplea el motor de condensador dividido permanente. Un motor monofásico tiene un devanado de marcha o fase que por sí solo no hará funcionar el motor. Será necesario impulsar la flecha para hacerla girar. Para un arranque automático se dispone de un segundo devanado llamado de arranque. Este es de alambre fino y tiene mucha más resistencia que el de marcha, que es de alambre mucho más grueso. La mayor resistencia del embobinado de arranque lo pone fuera de fase con respecto al devanado de marcha, proporcionando así suficiente fuerza magnética para que el rotor gire en los embobinados del estator. El alambre de calibre 14 se usa en las casas o para circuitos de alumbrado en otros lugares, y cada circuito se protege con un fusible o interruptor de 15 amperios. Esa es la corriente que el alambre puede conducir con seguridad. Si se usara alambre más fino con el mismo interruptor, se sobrecalentaría y quemaría, creando un riesgo de incendio. En un motor de fase dividida, el embobinado de arranque se debe desconectar rápidamente del flujo de corriente alta. Por lo tanto, ese devanado se desconecta del circuito cuando el motor adquiere del 75 al 80% de su velocidad nominal por medio de un relevador de alambre caliente, un relevador de corriente o un relevador de potencial. Un motor de inducción de arranque por condensador es semejante al de fase dividida, excepto que el desplazamiento de fase se obtiene con el uso de un condensador conectado en serie con el embobinado de arranque. Al aproximarse el motor a su velocidad máxima, el relevador de corriente o potencial desconectará el condensador y el devanado de arranque del circuito. El motor de arranque por condensador y marcha por condensador es una mejora sobre el motor de inducción de arranque por condensador, pues se conecta un condensador de marcha en paralelo con las terminales de arranque y marcha que permanecen en el circuito. El condensador de arranque se desconecta después que el motor se acerca a su velocidad máxima. Estos motores se obtienen desde potencias fraccionarias hasta 5 caballos de fuerza. Una ventaja del condensador de marcha es que mejora el factor de potencia y reduce la corriente del motor, aumentando por lo tanto su eficiencia y reduciendo su temperatura. Normalmente en este tipo de motor se usan relevadores de potencial. Usualmente no se usan relevadores de corriente en los motores de arranque por condensador y marcha por condensador. Existe el peligro de que el condensador de marcha se descargue hacia el de arranque a través de las terminales del relevador cuando éste se cierra.
El voltaje alto o fuerza contraelectromotriz desarrollada por el condensador de marcha puede producir arcos en los contactos del relevador de corriente y hasta soldarlos. Esto podría causar la quemadura del compresor y la posible contaminación del sistema. El motor de condensador dividido permanente no tiene condensador de arranque ni relevador, sino que emplea solamente un condensador de marcha que se conecta todo el tiempo a los devanados de arranque y marcha. Este motor tiene un torque bajo de arranque. Sin embargo, esto se puede mejorar agregando un condensador de arranque y un relevador, que se pueden conectar en el circuito del motor, para convertirlo en un motor de arranque por condensador y marcha por condensador. Si una unidad condensadora con condensador dividido permanente se diseña incorrectamente y es demasiado pequeña para la carga del evaporador, es posible que no arranque. Las altas temperaturas ambientales de los lugares en que se instale la unidad también sobrecargarán el sistema y harán que el motor se pare por la sobrecarga. Se necesitan cálculos cuidadosos al recomendar este tipo de motores. Para que un ingeniero de servicio pueda determinar con exactitud un problema eléctrico en el equipo de refrigeración y aire acondicionado, debe comprender la función de los componentes eléctricos y debe poder leer diagramas. También debe poder usar con precisión los probadores para la localización de fallas. El medidor de tenazas, que contiene 3 medidores en una unidad, es popular entre los técnicos de servicio porque es resistente y cubre todas las escalas usuales para la medición de voltaje, corriente y resistencia. Es importante que el mecánico sepa cómo funciona cada medidor y cómo usarlos, pues son muy delicados y se pueden dañar con facilidad. El amperímetro mide la cantidad de corriente o electrones que fluyen por un conductor. Colocando las mordazas del medidor alrededor del alambre, se mide la corriente en amperios. Se obtiene una lectura mayor y más exacta enrollando el alambre varias veces alrededor de la tenaza. Si se forman 2 vueltas, divídase la lectura entre 2. Si no se conoce el valor de la corriente o el voltaje, úsese siempre la escala más alta del medidor y redúzcase según sea necesario. Para medir el voltaje se insertan los alambres de prueba en los contactos del medidor. Colóquense en los puntos que se van a probar y nótese la lectura. La conexión se hace en paralelo, no en serie. El ohmómetro posee su propia batería y envía su corriente al dispositivo que se revisa. La resistencia que encuentra esta corriente se mide en ohms. Cuando se use el ohmómetro se debe desconectar la corriente de la línea. Con el ohmómetro también se puede probar la continuidad de interruptores, fusibles y muchos otros aparatos. El técnico de servicio debe tener los conocimientos eléctricos suficientes para hacer una determinación correcta. Para encontrar las terminales de marcha, arranque y común no identificadas de un motocompresor, es necesario desconectar todos los alambres de las terminales. Dibújese un diagrama de las terminales y numérense 1, 2, 3. Con un ohmómetro de buena calidad, tóquense las terminales 1 y 2 con las puntas de prueba y nótese la lectura en ohms. Hágase lo mismo con las terminales 2 y 3. Y 1 y 3, y compárense las lecturas. Si las terminales 1 y 3 registran la lectura más alta, por ejemplo 22 ohms, esto indica que la corriente de la batería del ohmómetro fluye por los devanados de arranque y marcha y que se encuentra con la resistencia mayor. Al tomar la lectura entre las terminales 1 y 2, obtenemos la segunda lectura, 20 ohms. Y la más baja, de 10 ohms, entre las terminales 2 y 3.
Por medio de esas lecturas sabemos que las terminales 1 y 3 son las de arranque y marcha, pero no sabemos a qué devanado corresponde cada una. Sin embargo, nuestra lectura de 20 ohms entre las terminales 1 y 2 indica que la número 1 es la de arranque, porque este devanado está hecho de alambre fino y ofrece una resistencia alta. Por lo tanto, la número 3 debe ser la de marcha. La lectura de 10 ohms se obtuvo entre la terminal común y la de marcha, porque este último devanado está hecho de alambre más grueso y ofrece la menor resistencia. Con esto sabemos que el número 1 corresponde al embobinado de arranque, el número 2 a la terminal común y el 3 a la de marcha. El ómetro también se puede usar para probar relevadores. Colocando las puntas de prueba en las terminales de la bobina, conoceremos su estado. Recuérdese que cuando se energiza, actúa como un imán y puede abrir o cerrar contactos. Si el ómetro indica una resistencia alta, la bobina se halla en buen estado. Si no se obtiene ninguna lectura, significa que se encuentra abierta y necesita cambiarse. Los contactos limpios tienen una resistencia insignificante, y cuando se efectúa una prueba de continuidad con el ómetro a través de ellos, la aguja oscilará hasta el cero, indicando que fluye corriente entre ellos y que están en buenas condiciones. Sin embargo, si los contactos están quemados o severamente carcomidos, existirá una resistencia y se deberá cambiar el relevador. Si no se dispone de un instrumento para probar condensadores, estos se pueden probar colocando las puntas del ómetro a través de sus terminales. En realidad, el condensador se cargará por la corriente de la pequeña batería del ómetro. Recuérdese siempre descargar el condensador después de la prueba. Si se usa un voltímetro para comprobar fusibles, la forma más segura y precisa de hacerlo es desconectando los alambres del lado de carga. Con el interruptor en la posición de cerrado, colóquense las puntas de prueba del voltímetro, una en el lado de la línea y la otra en el de carga del fusible. El voltímetro indicará una lectura si el fusible está correcto. La forma más segura y fácil de comprobar fusibles es por medio de un ómetro. Desmóntese el fusible y compruébese su continuidad. La aguja se moverá para indicar que el circuito está completo si el fusible está en buenas condiciones. El ómetro se puede usar para comprobar la continuidad a través de bobinas, interruptores, contactos de controles, devanados de motores, conductores, etc. Usando los medidores adecuados, es posible hacer determinaciones rápidas y precisas de un sistema. Con el conocimiento eléctrico apropiado, el ingeniero de servicio es respetado y constituye un elemento valioso para su patrón y clientes.